¿Crees que Bélgica solo se trata de chocolates de clase mundial, cientos de cervezas y esa famosa estatua del niño que hace pipí? Pues piénsalo de nuevo. Detrás de ese encanto europeo tan educado, hay un país lleno de reglas no escritas que pueden dejar a los visitantes tanto divertidos como confundidos, desde la prohibición de mostrar emociones en una conversación, hasta señales secretas que permiten a las bicicletas pasarse los semáforos en rojo legalmente, o playas donde usar ropa se considera menos civilizado. Quizás te sorprenda saber que Bélgica fue el primer país del mundo en convertir una profesión controvertida en un trabajo con beneficios para la jubilación. O que llegar apenas un minuto tarde puede arruinar por completo tu reputación. Abróchate el cinturón, porque estamos a punto de descubrir 15 tabúes y reglas extrañas que van a poner de cabeza todo lo que creías saber sobre Bélgica. Y el número 7 puede que hasta te saque los colores. Número 15. Bélgica es el único país con una prohibición de emociones en las conversaciones. ¿Crees que con ser sincero basta para comunicarte en cualquier parte del mundo? Piénsalo bien si vas a Bélgica. Es el único país de Europa donde existe una especie de prohibición de emociones al hablar. Así es. En Bélgica, la neutralidad emocional se considera un estándar social. Entre menos emociones muestres, más maduro, confiable y autocontrolado te ven. Los belgas no son apasionados, como los italianos, ni expresivos, como los estadounidenses, prefieren guardarse lo que sienten. ¿Reírte en voz alta? Infantil. ¿Ojos brillando al contar algo? Demasiado dramático. ¿Mover la cabeza de gusto al probar la comida? Exagerado. No hay una ley escrita, pero esta regla no dicha se sigue casi al pie de la letra en reuniones, negociaciones, charlas sociales e incluso cenas familiares. Muchos profesionales dicen que han tenido que practicar su cara de póker al trabajar en Bruselas para no parecer inmaduros. Un estudio de sociología hecho en Leuven en 2019 mostró que más del 70% de los adultos belgas se sienten incómodos si alguien muestra demasiada emoción al conocerlo por primera vez. ¿Y crees que eso solo aplica a gente mayor? Nada de eso. La nueva generación también está aprendiendo a controlar sus sentimientos para encajar en esta norma social. Número 14. El gesto de OK está prohibido. Si llegas a Bélgica y haces el gesto de OK con el pulgar y el dedo índice, podrías terminar en una situación muy incómoda. En Estados Unidos o muchos países occidentales, ese gesto significa todo bien o perfecto. Pero en Bélgica, sobre todo en regiones de habla francesa o neerlandesa como Valonia, este signo puede tener significados negativos o incluso vulgares, dependiendo del contexto. En algunas zonas, el gesto se interpreta como sin valor o no sirves para nada. Y peor aún, en ciertos lugares, se entiende como una referencia vulgar al cuerpo humano, especialmente si lo haces con actitud fría o burlona. Según una encuesta de lenguaje corporal hecha en 2018 por el Instituto Europeo de Señales Sociales, el 47% de los belgas mayores de 45 años dijeron sentirse incómodos si alguien usa este gesto en una conversación directa. Ese número sube al 63% si se usa en contextos formales, como oficinas o reuniones políticas. Número 13. ¿Por qué estar desnudo se considera algo educado en Bélgica? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde usar ropa se ve como algo raro? En Bélgica, sí, el país famoso por el chocolate, la cerveza y los modales europeos, hay una regla no escrita que hace sonrojar a muchos turistas estadounidenses. En ciertos lugares, estar desnudo no solo se permite, se considera una señal de cultura, respeto a la naturaleza y hasta de civilización. Dos playas famosas, Bredene y Lombardsijde, son prueba viviente de la libertad sin límites en Bélgica. No hay bikinis, ni miradas curiosas, solo olas, brisa marina y gente cómoda con su propio cuerpo. Más de 7.000 naturistas consideran estas playas su paraíso cada verano. Pero no creas que es un todo se vale. Las reglas son claras: si sales de la zona autorizada para estar desnudo, puedes ser multado por indecencia pública.
Solo en el verano de 2021, 29 personas fueron citadas por salirse accidentalmente del área permitida. Y no solo pasa en la playa. En saunas de ciudades como Bruselas o Gante, hombres y mujeres conviven sin ropa y si entras con traje de baño, te pedirán que te lo quites. Ahora bien, si estás en tu casa y dejas las cortinas abiertas sin querer, permitiendo que alguien vea además, pueden acusarte de indecencia o provocación intencional. Así que en Bélgica, la libertad no se trata de cuánto te quitas, sino de respetar los límites sociales del lugar. Número 12. Bélgica redefinió las reglas de la profesión más polémica del mundo. Tal vez te sorprenda saber que el primer país del mundo en legalizar y proteger completamente la profesión de servicios especiales no fue ni los Países Bajos ni Alemania, fue Bélgica. Así es. Mientras que 102 países todavía consideran esta actividad ilegal y otros 86 solo la permiten parcialmente, Bélgica convirtió lo que antes era un tabú en un trabajo protegido por ley. Desde finales de 2024, Bélgica implementó protecciones completas para las mujeres en esta industria, contratos escritos, horarios fijos, sueldos, derecho a rechazar clientes e incluso beneficios de jubilación. Se les trata como a cualquier otro trabajador, número de seguridad social, días de vacaciones y hasta afiliación a sindicatos. Créelo o no, también tienen acceso a licencia por maternidad y apoyo por desempleo. Compáralo con los Países Bajos o Alemania, famosos por ser abiertos con este tema, donde la mayoría trabaja por su cuenta, sin contrato y deben pagar su propio seguro. En Suiza, los derechos son aún más limitados, y en Nueva Zelanda, aunque es legal, no tienen los beneficios sociales que hay en Bélgica. Según la Asociación Belga de Trabajadoras del Sector, alrededor de 25.000 personas ejercen esta profesión, más del 70% son mujeres mayores de 30 años. Muchas son madres solteras o inmigrantes sin otras opciones económicas. Claro, esto no significa que se promueva el oficio. Los legisladores belgas no lo impulsan como industria, solo quieren proteger a quienes ya lo ejercen, especialmente a las mujeres, contra la explotación y el peligro. Número 11. Las niñas no pueden usar faldas sin permiso. Parece sacado de un cuento antiguo, pero en algunas partes de Bélgica, las niñas menores de 18 años que quieren usar faldas más de 10 centímetros por encima de la rodilla necesitan un permiso por escrito de su papá. ¿Suena como una ley del siglo pasado? Pues sí, pero todavía existe en los códigos legales locales, aunque casi nadie la aplica y la mayoría ya ni la recuerda. Esta norma viene de los códigos morales escolares del periodo de posguerra, sobre todo en Valonia y en zonas católicas conservadoras, donde las faldas cortas se consideraban provocativas. En los años 60 y 70, algunas escuelas exigían una nota firmada por el padre si una alumna usaba falda corta. Un informe de 2019 del grupo feminista La Ligue des Femmes encontró que al menos 3 preparatorias en el sur de Bélgica aún incluyen esta norma en sus reglamentos escolares, aunque no se aplique. Una chica de Namur contó, en 10º grado, la supervisora me preguntó, ¿traes la nota de tu papá? Solo porque llevaba una falda arriba de la rodilla. Número 10. No hay baños públicos. Puedes estar paseando por las calles históricas de Brujas o explorando el centro de Bruselas cuando, de repente, te dan ganas de ir al baño. Pero lo que realmente sorprende es que, después de 30 minutos buscando, no encuentras un solo baño público. No hay letreros, ni direcciones, ni señal de WC. De hecho, Bélgica tiene uno de los índices más bajos de baños públicos en Europa Occidental, especialmente en Bruselas, donde hay solo unos 140 baños públicos para casi 1.2 millones de personas. Eso es un baño por cada 8.500 personas. Compáralo con París, 1 por cada 1.800, o Ámsterdam, 1 por cada 2.300, y entenderás por qué los turistas de América del Norte o Japón se quedan en shock. Y si tienes la suerte de encontrar uno, normalmente hay que pagar entre 55 centavos y $1.10 y a veces solo aceptan monedas. Por eso, los locales tienen un truco de supervivencia: entra a un café, pide un espresso y usa el baño. La mayoría de los restaurantes y cafeterías en Bélgica dejan usar el baño gratis, pero solo si consumes algo.
Algunos incluso tienen letreros que dicen, baño solo para clientes, no para curiosos. Número 9. Fumar está prohibido, pero el humo está en todos lados. Aunque Bélgica tiene muchas leyes que prohíben fumar en interiores, escuelas, hospitales y lugares públicos con niños, te sorprenderá saber que aún tiene una de las tasas de tabaquismo más altas de Europa Occidental. Según una encuesta europea de salud de 2024, casi el 25% de los adultos belgas fuma a diario, mucho más que países vecinos como Países Bajos, 17%, o Luxemburgo, 15%. En papel, Bélgica es estricta con el tabaco, no hay anuncios de cigarros, no se puede fumar en restaurantes o bares sin áreas designadas, y recientemente se convirtió en el primer país de la UE en prohibir completamente los vapeadores desechables a partir de 2025. Pero en la realidad, en las calles, parques, paradas de autobús o banquetas llenas de gente en Bruselas o Amberes, el humo está por todos lados, como parte del paisaje urbano. Fumar en Bélgica es una especie de regla social, médicamente es tabú, pero culturalmente es tolerado. Todos saben que hace daño. A los niños se les enseña desde primer grado. Pero fuera del aula, los maestros fuman en el patio, los médicos en los cafés, y muchos jóvenes ven el cigarro como un momento privado en un mundo ruidoso. Peor aún, en zonas de bajos recursos y menor educación como Valonia, hasta el 30% de las mujeres fuma. Mientras tanto, muchos jóvenes de entre 18 y 25 años combinan el vapeo con el cigarro como parte de una moda. Número 8. La capital europea prohíbe todos los autos por un día. ¿Te imaginas una capital europea moderna donde no puedes manejar ni un solo coche, y no es por protestas ni emergencias, sino porque así lo manda la ley? Bienvenido a Bruselas, hogar de una de las reglas más extrañas pero geniales de Europa, el domingo sin autos. ¿Y lo mejor? Nadie se queja. Un domingo cada septiembre, toda la ciudad, con más de 1.2 millones de habitantes, prohíbe todos los vehículos privados desde las 9:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Si manejas durante ese tiempo, las cámaras de tránsito te toman la placa y te mandan una multa. Y puede llegar hasta 375 pesos dólares. Puedes caminar, andar en bici, usar patines o incluso montar a caballo si quieres, pero coches, nada de nada. Según el gobierno de la ciudad, en 2024 más de 1.3 millones de personas participaron, llenando más de 160 kilómetros cuadrados de calles. Es como un festival gigante, niños en patines por los bulevares, artistas callejeros donde antes había estacionamientos y familias haciendo picnic en los carriles del autobús. El típico sonido de claxon y motores se reemplaza con música, risas y ruedas de bicicleta sobre calles vacías. Número 7. No toques la estatua del Manneken Pis. Escondida entre las calles empedradas de Bruselas, Manneken Pis, el niño que hace pipí, parece solo una parada graciosa para turistas. Pero no te dejes engañar por su tamaño, solo mide 60 centímetros. Fundida en bronce en el siglo XVII, esta estatua es uno de los símbolos culturales más antiguos y respetados de Bélgica. Aunque su pose hace reír a todos, existe una regla no escrita muy clara: no toques la estatua, ni siquiera para una selfie. Parece exagerado, pero muchos turistas han sido advertidos e incluso detenidos brevemente por intentar tocar al pequeño. Un turista estadounidense fue arrestado por subirse a la base de la estatua para tomarse una foto. Para los belgas, esto no es un chiste, es una falta de respeto a su herencia. Y eso no es todo. Manneken Pis tiene más de 1000 disfraces, desde trajes típicos hasta uniformes de policía o jerseys deportivos. Vestir la estatua es una ceremonia formal, reservada solo para jefes de Estado, miembros de la realeza o celebridades internacionales. La gente bromea: si te dejan vestir al niño, puedes considerarte amigo de Bélgica. Número 6. Prohibición total de carne los jueves en toda la ciudad. ¿Te imaginas una ciudad europea donde un día entero está prohibido comer carne? Si estás en Gante, Bélgica, un jueves, no te sorprendas si entras a una cafetería escolar, restaurante o comedor de oficina y en vez de una hamburguesa de res te sirven un sándwich de garbanzos. Desde 2009,
Gante tiene el Donderdag o jueves vegetariano. Al principio, la idea era reducir un 10% las emisiones de CO de la ciudad, pero más de una década después, se volvió una regla no escrita, los jueves sin carne, y mientras más vegano, mejor. No es una ley formal, pero no lo subestimes. Respetar el Dagli de Gante es visto como una señal de responsabilidad ambiental y civismo urbano. Un turista estadounidense dijo una vez, fui a 3 restaurantes y todos se negaron a servirme carne. Pensé que era una sugerencia, pero es más bien un deber ciudadano. Y no es solo en lo público, escuelas, empresas y oficinas del gobierno también sirven solo alimentos de origen vegetal. Lo curioso es que casi nadie se queja. Los habitantes de Gante están orgullosos de que su ciudad esté entre las 3 más amigables con los vegetarianos en Europa, según WWF. En solo 10 años, el consumo de carne en promedio por persona en Gante bajó más de un 12%, unos 9 kilos al año. Número 5. Escaparse de prisión no es ilegal en Bélgica. Suena a chiste, pero en el Reino de Bélgica, escaparse de prisión no es un crimen. Según una filosofía del sistema penal belga que lleva décadas en la ley, el deseo de libertad es visto como un instinto humano básico. Así que, si un prisionero se escapa sin cometer otros delitos, como agredir a los guardias, robar un vehículo o amenazar a alguien, no recibe tiempo extra de condena. En otras palabras, si estás sentenciado a 10 años, te escapas en el año 3 y te atrapan días después, solo cumples lo que te faltaba de la condena original, como si nada hubiera pasado. Obviamente, esto no significa que se fomente escapar. Si dañas propiedad o lastimas a alguien durante la fuga, serás juzgado por esos actos, pero no por la fuga en sí. Esta filosofía de justicia muestra el enfoque de Bélgica en los derechos humanos, even para quienes están presos. Muchos países no entienden esto. En Estados Unidos, Francia o Alemania, escaparse aumenta la condena. Pero en Bélgica, huir se considera una necesidad natural de respirar y la ley lo acepta como un reflejo humano. Número 4. Las bicicletas pueden pasarse los semáforos en rojo legalmente. ¿Crees que pasarte un semáforo en rojo es peligroso e ilegal? En Bruselas, la capital de Bélgica, las bicicletas pueden hacerlo legalmente y sin multa, siempre que respeten una señal pequeña llamada B22 o B23. Estas señales permiten a las bicis girar a la derecha o seguir derecho en luz roja, siempre y cuando cedan el paso a peatones y vehículos que sí tienen verde. Es como un semáforo flexible, solo para ciclistas, un privilegio extraño que casi ningún estadounidense conoce. La señal B22 permite girar a la derecha. La B23 permite seguir derecho. Ambas tienen el símbolo de una bicicleta negra con flechas sobre fondo blanco. Esta regla existe en Bruselas desde 2012 como parte del plan para fomentar el uso urbano de la bicicleta. Según Provelo, un grupo de ciclistas, el número de personas en bici en Bruselas aumentó más del 40% en solo 5 años, gracias a políticas flexibles como esta. Ayuda a evitar paradas innecesarias, reduce el tráfico en los cruceros grandes y según un estudio de seguridad vial belga en 2018, no aumenta el riesgo de accidentes. Número 3. Nada de eructos ni ruidos en la mesa. Tal vez hayas escuchado que eructar después de comer es una señal de satisfacción en algunos países asiáticos. Pero olvídalo en Bélgica. Aquí, donde la etiqueta en la mesa se basa en la discreción y el autocontrol, eructar o hacer cualquier ruido corporal mientras comes es un tabú total. Los belgas valoran los modales tranquilos y educados, así que un eructo se considera grosero, maleducado y hasta ofensivo para los demás. Incluso un hipo fuerte o estornudar sin cubrirte es inaceptable en muchos espacios públicos, especialmente en eventos formales como comidas de empresa, cenas familiares o almuerzos de negocios. Un belga comentó, puedes llegar unos minutos tarde, pero si eructas en la mesa, todos se quedan en silencio. Número 2. Dormir en tu coche está prohibido. ¿Soñando con un road trip por Europa? ¿Estacionarte en el bosque, poner música suave y dormir en tu coche como en las películas? Bélgica podría darte una sorpresa desagradable. Aquí,
dormir dentro de tu coche en vía pública está prohibido en casi todo el país, incluso si solo es por una noche. No te sorprendas si la policía toca tu ventana a medianoche y te pide que te vayas. Por ley, dormir en el auto en espacios públicos se considera una violación del orden urbano. La alternativa es ir a un campamento registrado, pero suelen estar llenos en temporada alta y no son baratos, entre 16 pesos y 38 pesos dólares, sin contar electricidad, agua o impuestos locales. ¿Lo irónico? Aunque solo quieras dormir unas horas, pagas lo mismo como si acamparas varios días. Y durante el día no es mucho mejor. En muchas ciudades, los estacionamientos son solo para autos normales, nada de campers o vehículos grandes por más tiempo. Si rompes las reglas, te pueden multar o incluso remolcar el coche. En Bruselas son aún más estrictos, la policía monitorea los autos estacionados durante la noche como uso no autorizado del espacio público. Muchos viajeros han contado cómo los multaron o los obligaron a moverse en plena madrugada por quedarse demasiado tiempo. Número 1. Nunca llegues tarde, ni siquiera un minuto. ¿Estás acostumbrado a llegar unos minutitos tarde? ¿Te invitan a las 8 y llegas a las 8:05? En Bélgica, eso no solo es poco profesional, es una ofensa cultural real. Los belgas son conocidos por su puntualidad exacta, casi al estilo militar. Da igual si eres local, extranjero o turista. Si la reunión es a las 8 de la mañana, se espera que llegues a las 7:55, ya con el café tomado, los documentos listos y la mente enfocada. Llegar a las 8 es llegar tarde. Incluso un minuto de retraso puede hacer que te vean como una persona desorganizada, irrespetuosa del tiempo de los demás y poco profesional. Según el Instituto Europeo de Gestión del Tiempo, el 82% de los trabajadores belgas cree que llegar 3 minutos tarde es inaceptable, y el 67% de los reclutadores admiten haber rechazado candidatos por llegar tarde a una entrevista. Y no solo aplica en oficinas. Si te invitan a cenar a las 7 de la tarde, no llegues a las 7, llega a las 6:58. Incluso los trenes y camiones en ciudades como Gante o Lovaina son tan puntuales que la gente ajusta su reloj con ellos. La puntualidad es un orgullo nacional en Bélgica y se enseña desde la escuela hasta el ejército, el trabajo y la vida diaria. Y con esto, acabamos de explorar 15 tabúes y reglas únicas en Bélgica. Esperamos que ahora tengas una imagen mucho más clara de este fascinante país. Bélgica es un lugar increíble con muchísimo por descubrir y respetar su cultura local hará tu experiencia aún más inolvidable. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos documentales. Nos vemos en la siguiente aventura. Gracias y hasta la próxima.